Advertencia: el siguiente contenido para mayores no quiere ni pretende ser una guía para el uso de plantas alucinógenas. No facilitamos ni promovemos sus usos, no vendemos ni compramos sustancias ilícitas. El comportamiento de las personas con los datos, sonidos e imágenes difundidas aquí, y desde todas nuestras redes y plataformas, es de su exclusiva responsabilidad. Todo lo publicado por Radio Cannabis Argentina, es exclusivamente con fines periodísticos e informativos. La mayor virtud de los psicodélicos, sin dudas, es la posibilidad de reprogramar la mente. Muchos de los momentos más importantes en la vida de una persona son, por cierto, traumáticos. Una especie de tatuaje en la personalidad que definirá nuestros patrones conductuales y nuestra percepción frente a la realidad. Nuestro aislamiento interior frente a estas marcas difíciles de remover, fuente de muchos males, suele construir barreras que los psicodélicos funden para que uno se vea con naturalidad. Estas experiencias establecen las condiciones ideales para que un individuo pueda rediseñar estas marcas, liberar traumas, miedos y manifestaciones tóxicas del ego. Una sanación en múltiples aspectos. Los psicodélicos no deben ser excluidos de la vida social como si fuesen una sustancia criminal. Tampoco deben ser tratados como meras modas de exploración casual. Simplemente debiésemos conocerlos como lo que son: espejos que agudizan la autopercepción y por lo tanto representan una especie de cartografía ideal para conocernos y rediseñarnos. En este nuevo espacio, junto al Dr. Carlos Laje y Leonardo Mesa, quien te habla, viajaremos por esas frecuencias con el único fin de informar sobre estas nuevas manifestaciones de nuestra cultura, que, al igual que con el cannabis, fueron silenciadas por el prohibicionismo. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Llevarles a ustedes, a la audiencia, a la querida audiencia, estos temas cerrados, estigmatizados, oscuros, tabúes, que en algún momento se despojaron de nuestro alcance y hoy aparecen, de a poco van apareciendo. Nosotros venimos trayendo esta data por segundo año consecutivo en Cultura Psicodélica. Y bueno, acá estamos para continuar este camino. Hoy traemos algo sencillo de entender. Hoy vamos a hablar del estrés y la ansiedad. Algo normalizado prácticamente, que por ahí desconocemos su origen y porque por el hecho de tenerlo tan adquirido, ¿no? Así que hoy vamos a resaltar un poquito esto para tratar de mejorarlo y a darte opciones, porque siempre hay opciones que vienen de la naturaleza y que son más sabias, sin efectos adversos, como a vos te gustan, ¿no? Y como nos gusta a nosotros, porque hoy vengo acompañado de Ana Laura Fontán. Ana, bienvenida.
Buenas, buenas, querida comunidad psicodélica, ¿cómo están todos? Y me quedé pensando aquí en la presentación, Leo querido, que tema sencillo, pero no tanto, porque creo que es un tema que nos atraviesa prácticamente toda la humanidad y por el cual mucha humanidad hoy en día está medicada. Entonces, tema importantísimo a charlar, Sí, esto sí. que estás proponiendo, a clarificar. Espero que podamos dejar claridades, que esas son las intenciones que tenemos desde, desde la programación, empezar a poner luz en todos esos temas y temáticas donde había, como dijiste recién bien, tabúes, sombras, estructuras, y directamente, vamos a decir, estaban completamente enterrados y por suerte, como siempre existió, y como son temas ancestrales y como los tenemos grabados dentro de nuestro ADN, le guste a quien le guste, le resuena a quien le resuene, pero toda esa información pasa porque de eso se trata la evolución y quedan grabados en las memorias ancestrales, tienen que empezar a salir a la luz. Y por suerte te decía, o no por suerte, porque la evolución es así, ya somos un grupo cada vez a pasito, a pasito, a pasito, a pasito, que nos vamos armando, rearmando, encontrando y vibrando en la misma energía. Así que, temón. Sí, sí, todo el mundo habla de estrés, ¿no? De ansiedad, recomiendan tips para bajar, para eliminar, para equilibrar, pero nadie se alarma, ¿no? Nadie se alarma con esto cuando se están mostrando gráficas y números que son para alarmarse, ¿no? Como decías vos, todo el mundo tiene esto porque, claro, tiene detonantes que son movidas nuestras de todos los días, ¿no? Hay, por ejemplo, 7 causas de las más comunes que son las que más tenemos incorporadas, digamos, como por ejemplo la sobrecarga de información, la tecnología y la conectividad constante. Hay gente muy pendiente de sus redes también, presión laboral, cambios rápidos y constantes en esto de la política, la economía sobre todo, ¿no? Acá entra también el tema de la inflación, los problemas económicos es otro gran detonante, los cambios sociales y medioambientales es otro de ellos, y el estilo de vida acelerado, ¿no? Cuando paramos un ratito y nos damos cuenta de que frenamos, cuando tenemos esa sensación de que veníamos bastante acelerados, bueno, esa sensación es la que te avisa, ¿no? En la velocidad que venías básicamente, y toda esta acumulación de situaciones van sumando al estrés y a la ansiedad. Hoy vamos a hablar de esto y vamos a tener de invitada a Maite. Maite es referente de Mater Mycelium, un pequeño grupo pero nutrido de profesionales ahí, especialistas en neurociencias, especialistas en microdosis, en coaching ontológico. Venimos por ese palo, Ana. Como siempre, como estos últimos episodios, nos traes también tu mirada con un invitado acerca de la reducción de daños. Vamos a tener también un poco de eso. A Ina del dispositivo Chill and Safe. Ah, 2 mujeres, bien. Sí, hermoso programa de mucha energía femenina. Falta como una voz, ¿viste? Me parece que en el carruaje falta una voz, no lo hemos nombrado, nos suena como extraño que nos falte Falta una voz la guía en el teléfono. Le mandamos un abrazo grande al Doc, que bueno, de esto que estamos hablando, ¿no? Mucha gente con preocupaciones, con inconvenientes en la salud que repercuten en los turnos, ¿no? Que tienen los profesionales de la medicina, como en este caso que nos lo han dejado venir a presentar su tema y a compartir con nosotros estos momentos. Así que le mandamos un abrazo grande al Doc.
está tratando a muchas ansiedades, tal vez. Sí. Así que vamos a tener un hermoso programa. Le mandamos un abrazo al Doc, que no puede estar presente en esta presentación de este programa Cultura Psicodélica, programa número 17. Pero seguimos adelante en el carruaje porque esto ya no frena más. Y con toda la magia de todas las plantas ancestrales que nos vienen a acompañar para expandir la conciencia, le damos camino y apertura a nuestra programación del día de hoy. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Fundación Dr. Carlos Laje. Contención y bienestar social. www.fundaciondoctorcarloslaje.com.ar. El estrés y la ansiedad son compañeros de viaje en nuestra agitada existencia, recordándonos la importancia de encontrar un equilibrio entre las múltiples presiones que enfrentamos a diario. Como intrínsecos aspectos de nuestra vida moderna, pueden surgir de diferentes fuentes, tanto cotidianas como excepcionales, hasta llevarnos al borde de un colapso. En nuestra rutina diaria encontramos pequeños detonantes de estrés y ansiedad. El trajín del tráfico que nos arranca el precioso tiempo, los plazos ajustados que se cuelan en nuestra agenda, la continua avalancha de notificaciones que claman por nuestra atención. Estos susurros cotidianos pueden en ocasiones convertirse en un tumulto ensordecedor que desequilibra nuestra armonía interna. Pero no solo las preocupaciones diarias nos acechan, también existen causas más profundas que generan estrés y ansiedad en niveles más profundos. La incertidumbre laboral, por ejemplo, que perturba nuestros sueños, las expectativas sociales que nos susurran insistentemente en el oído, la exigencia constante de estar a la altura de un ideal inalcanzable. En la vorágine de la vida, estas fuerzas insidiosas pueden empujarnos hacia un abismo emocional. Y en momentos excepcionales, cuando los eventos trascienden nuestra capacidad de manejo, el estrés y la ansiedad pueden colapsar en nuestra alma. Una tragedia personal que nos sumerge en la desesperanza, una crisis mundial que nos envuelve en la oscuridad colectiva, son estas pruebas extremas las que nos llevan al límite, desafiando nuestra resistencia emocional y dejándonos tambaleantes ante la inmensidad del sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos administrar mejor nuestras emociones y encontrar un anclaje en medio de este caos? Como hilanteros de nuestras propias emociones, debemos aprender a tejer una red que nos sostenga en tiempos turbulentos. Aceptar nuestras vulnerabilidades, nutrir nuestro bienestar mental y físico, buscar momentos de serenidad en la quietud del presente. A través de la meditación, el arte que nos eleva, la música que nos abraza, la conexión con la naturaleza, sus viajes a través de plantas, flores, hierbas, hongos y el poder de las microdosis, podemos descubrir las herramientas para danzar con el estrés y la ansiedad, transformándolos en una danza armoniosa que nos lleve hacia un equilibrio interno. En este viaje emocional, recordemos que somos seres frágiles y valientes, capaces de encontrar un camino en la encrucijada de nuestras emociones. Solos o con la ayuda del reino vegetal y el reino fungi, recordemos que la paz interior no es un destino final, sino un delicado equilibrio que se teje en cada instante. Recordemos que en la sinfonía de la vida podemos aprender a administrar nuestras emociones con la sabiduría ancestral, trascendiendo el estrés y la ansiedad para encontrar la plenitud en cada respiración.
Estos viajes no son en solitario. Convocamos a la cultura contemporánea para que nos enseñe sus saberes. Hoy, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maite, la célula más activa de Mater Mycelium. Un proyecto para llevarle buena data y buenas experiencias a la gente. Para lo que ya conocemos, reprogramar la mente. Maite, bienvenida. Hola Leo, muchas gracias por convocarnos y por habilitar el espacio. Bueno, no voy a profundizar demasiado en mi propia biografía personal, pero en algún punto de mi vida, valga la redundancia, hubo un punto de inflexión dentro de la mirada que yo construía sobre mi propia salud mental. A mí me diagnosticaron en determinado momento un trastorno de ansiedad generalizado y tuve la posibilidad de acceder a los psicofármacos, ¿sí? Y decidí no hacerlo. Entonces ahí comencé mi camino de exploración sobre el mundo fungi, el mundo canábico, entre otras medicinas ancestrales. Y bueno, finalmente me encontré con los honguitos, tenemos una larga historia juntos, en donde, bueno, yo pude entender que ese era mi camino de sanación, ¿sí? Y que ese camino de sanación merecía ser compartido con otros y otras, ¿sí? Porque creo que el acceso a la salud mental debe ser algo del orden de lo democrático, ¿sí? Y si lo pensamos en términos canábicos o en términos fungi, es una idea que puede ser sostenida a través del cultivo autosustentable, ¿no? Cualquiera de nosotros, si se lo propusiera y fuera instruido correctamente, podría tener su propia medicina en casa. Entonces, partiendo desde ese lugar y desde esa mirada más abarcativa y más empática, empezamos a diseñar un dispositivo terapéutico para aquellas personas que sufrieran de depresión o ansiedad, que transitaran ese proceso y poder facilitarles la medicina sin mayores complejidades, sí teniendo en cuenta que nosotros tenemos un proceso pensado en un marco seguro, en un entorno terapéutico, donde brindamos una atención personalizada, evaluando cada caso y teniendo en cuenta las necesidades y los tratamientos. Tu inclinación a las neurociencias fue paralelo a los enteógenos o a la psilocibina, ¿no? Exactamente, la realidad es que es muy complejo, digamos, si yo lo tendría que transposicionar didácticamente, el contenido sería muy complejo, pero no sé si te habrás fijado en el Instagram que hacemos publicaciones en las cuales tratamos de bajar todo ese conocimiento más específico, más del orden de lo científico en términos sencillos para que cualquier persona que esté en su casa pueda acceder a esa información. Y también pensando en lo siguiente, para mí la microdosis y el proceso de microdosificación tiene una mirada más subjetiva, que es el proceso en el que se enmarca cada sujeto, ¿sí? Con sus necesidades, sus vicisitudes, sus inquietudes, y por otro lado una parte más objetiva, que es el fundamento científico por el cual la psilocibina funciona y cómo funciona. Y considero que cualquier persona para acceder a un tratamiento debe saber qué sucede. Obviamente que no se puede parametrizar cómo funciona la psilocibina a nivel emocional e intelectual en cada persona, pero lo que sí podemos contarle al otro, que me parece muy importante, es cómo funciona la psilocibina a nivel neurológico, ¿sí? Entonces, y me parece que brindar esta información es permitir que la gente acceda en general a un tratamiento en el cual esté informado y tome una decisión responsable sobre su propia salud mental. Es empezar a deconstruir un paradigma donde depositamos toda nuestra confianza en un tercero, ¿sí? Digamos, hay mucha gente que llega a la microdosificación, por ejemplo, un poco descreída del actual sistema medicinal alopático, ¿sí? En donde muchas personas llegan con un extremo cansancio por falta de resultados en los tratamientos y a su vez por estar cansados de esa despersonalización, de ser solo una historia clínica, ¿sí? Entonces,
me parece que cambiar ese paradigma fundante se conlleva muchísimo trabajo, muchísima energía, pero creo que en este momento se está dando un espacio muy importante a esta deconstrucción. Las causas más comunes de estrés y ansiedad, dijimos, la sobrecarga de información. Vivimos en una época de sobreexposición a la información, especialmente a través de Internet y las redes sociales. La constante necesidad de estar conectado y actualizado puede generar estrés y agobio. Tecnología y conectividad constante, las notificaciones constantes, la presión por responder rápidamente y la dificultad para desconectar pueden afectar la salud mental. Presión laboral. El mundo laboral actual puede ser muy exigente y competitivo. Las altas expectativas, la carga de trabajo excesiva, los plazos ajustados y la inseguridad laboral pueden generar estrés crónico. Cambios rápidos y constantes. La sociedad actual experimenta cambios rápidos en todos los ámbitos. La tecnología, la economía, la política. Adaptarse constantemente a estos cambios genera estrés y ansiedad. Estilo de vida acelerado. El ritmo de vida acelerado y la falta de tiempo para uno mismo son fuentes de estrés. Las múltiples responsabilidades, la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la dificultad para encontrar tiempo para el autocuidado pueden contribuir al estrés. Problemas económicos. Bueno, cartón lleno, ¿no? Medio país ultra estresado. Cambios sociales y medioambientales. Los problemas sociales como la discriminación, la desigualdad, la degradación medioambiental también por parte de estos químicos que nos riegan todos los días el alimento, también son fuentes de estrés. La preocupación por el futuro del planeta y la incertidumbre sobre el futuro son generadores de ansiedad, de estrés y ansiedad. Debemos, entre este conjunto de causas, encontrar un equilibrio o sortear su presencia o buscarle la manera de que nos impulse a los cambios positivos. Los honguitos no reemplazan medicamentos, pero sanan en un punto en el que la persona descubre esos aspectos que la estaban llevando a ese desequilibrio. Yo considero que nada es reemplazable en ningún tipo de términos, digo, ¿no? Eso es muy relativo. Y es también plantearse en una dicotomía. ¿Funciona la medicina como funciona? ¿Tengo que abandonar completamente la consulta al médico cotidiana o me inclino a las terapias holísticas? Eso es una decisión personal. Ahora bien, lo que podemos hacer los que acompañamos estos procesos es educar, digo, ¿no? De alguna manera, es educar sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones, sobre cómo tomás esas decisiones. La microdosis lo que hace trabajar fuertemente es lo que nosotros llamamos la interocepción, es el proceso de ajustar una escucha más atenta y una observación más atenta sobre nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros partimos del paradigma de que el cuerpo siempre sabe mucho antes que nosotros lo que nos pasa, y el síntoma es el lenguaje con el cual lo manifiesta. Entonces, nosotros no solo proporcionamos la microdosis, sino que también trabajamos en estos aspectos, ¿no? En esa escucha, esa observación más atenta, en volver a vincularse con lo que nosotros ya sospechamos cuál es, digamos, nuestro eje, ¿no? Entonces, hay muchas miradas, hay diversos facilitadores y facilitadoras. Eso también es una decisión personal, Leo. ¿Cómo nos ocupamos de nosotros mismos? Con información sobre nosotros seguramente, y es lo que siempre faltó y ahora lo estamos sumando, pero digo, la medicina también hay un tema con el placebo y los medicamentos que nadie puede explicar todavía, inclusive pasa con el cannabis. Hace poco leía que no, en realidad el cannabis no trata el dolor porque se le dieron placebo a un grupo de gente y reaccionaron. Bueno, hay también grises dentro del concepto de medicina que no se explican todavía.
pero que bueno, al margen de eso, la gente quiere sanar de alguna manera, se quiere sentir bien, y acá está encontrando una alternativa que ni siquiera tiene que ver con lo psicodélico, ¿no? Porque si hablamos de microdosis, es otro el tratamiento. Exacto. La microdosis es la mínima dosis posible de los honguitos, que por lo general va de 0,1 a 0,3. Hay casos en los cuales puede subir un poco más, pero siempre es subperceptual, entonces no hay una implicancia del orden cognitivo ni altera de ninguna manera tu cotidianidad, ¿no? De subperceptual. Otra de las cosas para mí importantes de señalar del proceso de microdosis es que se hace bajo un protocolo, que eso indica la cantidad de tiempo que uno puede sostener el tratamiento, que hay espacios de tiempo de ventana, digamos, en los cuales no se consume para no generar una adaptabilidad a nivel sistema nervioso central. Digo, hay un montón de cuidados. La realidad es que hay gente que siempre va a preferir la medicina alopática, hay gente que va a inclinarse más a buscar otro tipo de respuestas y otro tipo de soluciones para padecimientos y para cosas que no vienen siendo subsanadas por la medicina tradicional. La propuesta de la microdosis no es es acompañar. Para mí, la microdosis yo la pienso como una herramienta para que en el proceso en el que te enmarques vayas desarrollando otras que tienen que ver con vos, con tus propias búsquedas y tus propias necesidades, respetando lo que nosotros solemos llamar el escenario interno. ¿A qué le decimos escenario interno? ¿Cómo nos vinculamos con la alimentación? ¿Cómo nos vinculamos con el descanso? ¿Cómo nos vinculamos con otras personas? ¿Cómo nos vinculamos con nosotros mismos? ¿Sí? Es como volver a un eje. Nosotros sospechamos nuestro eje, pero en la vida cotidiana, en la vorágine en la que estamos inmersos, en la sociedad que siempre demanda resultados y vidrieras, uno a veces se pierde en ese bullicio. Y es interesante la propuesta de volver a encontrarse, de volver a escuchar el cuerpo, de volver a enfocar y pensar con claridad lo que nos pasa. Porque a través de esto, la microdosis lo que hace es visibilizar ciertos patrones, conductas, sistemas de creencias que a veces sostenemos y están buenos y podemos profundizar y trabajarlos más, y otros que no tanto. Yo te hago esta pregunta. Vos, no sé cuántos años tenés, pero ¿tenés las mismas necesidades que hace 20 años? No, ciertamente. No. Entonces, ¿necesitas las mismas herramientas que hace 20 años para resolver las situaciones que te aquejan ahora? Claramente no. Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos un patrón. Un patrón es una forma en la que aprendimos a resolver, podríamos decirle herramienta, que venimos sosteniendo, que nuestro sistema nervioso central aprendió a sostenerlo, ¿sí? Lo que hace la microdosis es como replantear todo ese sistema, ponerlo en duda para permitirnos observar qué sucede. ¿Qué nos sucede frente a eso? Una vez escuché una metáfora que me pareció muy interesante. Pensá tu cabeza como una autopista o varias autopistas que confluyen frente a determinados estímulos, determinadas respuestas. Y siempre el camino es más o menos el mismo. La microdosis lo que plantea vendría a ser la construcción de nuevos caminos. La posibilidad de que vos mismo gestiones otros caminos que sean diferentes y que apunten a un bienestar. Cultura psicodélica. ¿En qué momento le tendría que hacer clic a la persona para que se dé cuenta de que puede encarar por esta opción? Cooperativa Flor de Vida es el camino para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad a través de capacitaciones, asistencia técnica y médica, investigación e innovación. Creemos en un mundo más igualitario, con medicinas naturales al alcance de todas y todos. Unite a nosotros, www.coopeflordevida.org. ¿En qué momento le tendría que hacer clic a la persona para que se dé cuenta de que puede encarar por esta opción? Es una muy buena pregunta la que realizás. La mayoría de las personas que por lo menos nosotros estadísticamente atendemos vienen con padecimientos relacionados a la ansiedad o a la depresión, que obviamente vienen
trabajando muchísimo esto en distintos espacios terapéuticos, algunos con medicación, ¿sí? Y no han encontrado respuesta, e inclusive hay algo que en muchas entrevistas sale y es: está bien, tomo tal ICRS o tomo tal benzodiazepina y no siento nada. Para nosotros no es una posibilidad no sentir. Para nosotros la posibilidad es pensar qué sentimos, cómo lo sentimos, cuándo lo sentimos y qué dispara ese sentir. Es otra clase de posibilidad, de apertura, de mayor conciencia, de un trabajo introspectivo que obviamente resulta interpelante en términos psicológicos y muy desafiantes, pero necesario. Entonces, ¿cuál sería el disparador para que alguien lo empiece a consumir? El deseo. Ni siquiera lo propongo como algo bueno: tenés ansiedad o tenés depresión, vení por acá. No, el deseo de ampliar tu conciencia, el deseo de conocerte, de reencontrarte, de escucharte y de paso, reeducar tu sistema nervioso central. De una. Y cuando te das cuenta de que esa persona necesita acompañamiento, digamos, como un acompañamiento después de microdosis, macrodosis no acompañás, ¿no? Sí. ¿También? Puntualmente sí. Sí, realizo ceremonias. Ceremonias, claro. Planteo ceremonias porque no quiero descontextualizar algo que a mí me parece muy importante. No es lo mismo el contexto terapéutico o el dispositivo terapéutico que se puede armar para el consumo de microdosis, que es un tratamiento, y el contexto terapéutico en el cual se da una macrodosis. Son diferentes cosas. Primero que nada, no recomiendo para nada empezar un proceso de microdosificación, por la razón cual fuera, sin un acompañamiento y sin un seguimiento, ¿sí? No lo recomiendo, ¿por qué? Porque es una experiencia en términos psicológicos desafiante, donde lo que hacemos los facilitadores, lo que hacemos los terapeutas, de alguna forma, es prestarte un ratito mis herramientas hasta que vos desarrolles las propias, ¿sí? No queremos que la microdosis sea tomada como si, nada, me siento mal, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol. No. Queremos que se realice un trabajo, que sea una experiencia que puedas capitalizar. Si lo haces a solas, ¿qué tan seguro estás de tener el grado de registro necesario para poder lograr las herramientas que necesitas? En medio del bullicio de la vida moderna, nos encontramos inmersos en el torbellino del estrés y la ansiedad. Dos compañeros persistentes que desafían nuestro bienestar. Pero en nuestra travesía descubrimos que la naturaleza, generosa y sabia, nos brinda hierbas y plantas de poder que pueden ser aliadas para encontrar un remanso de calma y armonía. El estrés, ese huracán emocional que agita nuestras aguas internas, puede ser apaciguado por las propiedades curativas de la naturaleza. En los senderos secretos de la tierra encontramos plantas como la manzanilla, dulce compañera que acaricia nuestra alma y relaja nuestras tensiones, o el lúpulo, guardián de sueños serenos que nos envuelve con su abrazo reconfortante. El sauco, con su magia ancestral, nos ayuda a enfrentar los embates de la vida con mayor resiliencia. En el jardín de las emociones, la ansiedad, esa inquieta mariposa que revolotea en nuestro pecho, puede encontrar alivio en los tesoros naturales. El tilo, cuyo perfume dulce se convierte en bálsamo para los nervios desbocados, nos invita a sumergirnos en su tranquilidad. La lavanda, con su delicadeza púrpura, nos envuelve en un abrazo aromático que calma nuestras preocupaciones ahí de una. La valeriana,
guardiana de la serenidad, nos susurra al oído para disipar nuestras inquietudes. ¿Y qué decirte de la marihuana? ¿Qué decirte del cannabis, del cáñamo? ¿Cuántos nombres para una misma planta? Pero no basta con buscar en los campos y jardines, también debemos cultivar en nuestro interior la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. No todo se logra con honguitos y plantas. Ojo, a través de la meditación nos sumergimos en la quietud de nuestro ser, encontrando un refugio interno donde los vientos agitados del estrés y la ansiedad se disipan. El ejercicio físico, como una danza liberadora, nos permite soltar las tensiones y conectarnos con la vitalidad que late en nuestro cuerpo. En esta sinfonía de vida, no olvidemos que somos seres interconectados con la naturaleza, en un delicado equilibrio entre nuestras raíces terrenales y nuestros sueños que alcanzan el cielo. Aprovechemos las hierbas, las plantas de poder, los honguitos que la tierra nos regala, honrando su sabiduría ancestral y encontrando en ellas un apoyo gentil en nuestro camino, que cada paso en este viaje sea una oportunidad para reconectar con nuestra esencia, recordando que en medio de los inconvenientes cotidianos siempre hay un refugio donde encontramos la paz, en el abrazo reconfortante de las hierbas y en el encuentro con nuestro propio ser. La gente llega con muchos temores de lo que es la droga. Sí, claro, claro. Lo primero que te preguntan es si me voy a volver adicto, si voy a tener efectos visuales cotidianamente, si tiene algún tipo de interacción negativa, ya sea con suplementación, ya sea con psicofármacos, ya sea con medicación regular que tomen por salud. Nosotros aparte trabajamos con hongos adaptógenos, ¿sí? Que ahora también su trabajo está siendo muy visibilizado, el hongo melena de león, reishi, cordyceps. Y de hecho sugerimos la interacción de la psilocibina con otros hongos adaptógenos, porque me parece que en algún punto eso potencia muchísimo el trabajo. Pero sí, llegan con un montón de miedos, vos pensalo de esta manera. No sé, digo, inclusive yo lo pienso en estos términos. Si hace 20 años atrás me hubiesen dicho, tenés que elegir entre un escitalopram o tenés que elegir consumir hongos, y probablemente me hubiese inclinado hacia el psicofármaco. ¿Por qué? Porque hubo una demonización de estas medicinas ancestrales en un contexto histórico, cultural y político, ¿no? Entonces, vos decís la palabra hongo y ya se imaginan una situación de consumo problemático en los cuales vos decís, no, pará. Algo oscuro, no. Inclusive pensás en la Amazonia, o sea, nada que ver, pero todo se te mezclan todas las drogas juntas. Sí, Exacto. Terminan, a modo de chiste, yo a veces con pacientes que ya tenemos mucha más cotidianidad, piensan que van a terminar vendiendo el televisor de la madre, prácticamente, como en esa imagen de Requiem for a Dream, donde el chico es adicto a la heroína y termina vendiendo prácticamente a la madre. Entonces, sí, hay un imaginario muy fuerte en relación a lo que es el consumo de las plantas medicinales. Sin embargo, es muy interesante, ¿no? Porque los pueblos originarios utilizaban estas medicinas y siguen utilizándolas. ¿Y cómo es que nos alejamos tanto, no? Cultura psicodélica. Sí, alejaron demasiado a los pueblos originarios y nos dejaron fuera un poco del alcance. ¿Cómo está bueno que hayan expos, encuentros, eventos así internacionales? Pero me parece que también esto tiene que entrar a los barrios, tiene que, o sea,
las vecinales, dar charlas en las vecinales, cosas un poco más comprometidas, me parece, como para llegar a la gente que verdaderamente necesita el cambio. Lo necesito. Sí, mira, de hecho es una de las cuestiones que yo vengo dialogando mucho con otros cultivadores y cultivadoras, somos un montón. De hecho, previa a verte a vos, tuve una reunión con un colega donde estamos pensando en armar una cooperativa y capacitar otros cultivadores y cultivadoras y personas diversas. O sea, va a ser una propuesta y una convocatoria abierta al público en general, con los recaudos necesarios, obviamente, pero tiene que ver con esto, lo que planteé en un principio, lo autosustentable, saber que la medicina la podemos tener en casa y que cualquiera puede acceder. Digo, educar también es eso, ¿no? Contarle al otro, establecer una narrativa diferente a la predominante, ¿no? Que nos dicen las drogas son malas, las plantas son malas. Entonces, es empezar a sacarle el mote negativo a todo esto, ya que hay un montón de personas que realmente están mejorando su calidad de vida. De hecho, desde Mater Mycelium trabajamos con personas en situaciones de consumo problemáticas de sectores vulnerables, ¿sí? Parte del trabajo de Mater Mycelium tiene que ver con eso. De hecho, inclusive dentro de nuestra organización tomamos decisiones en relación a flexibilizar, por decirlo de alguna forma, el precio por el cual tienen que pagar para acceder a la microdosis en el caso de no tener los recursos necesarios. Está bueno eso. ¿Sí? Hay una pregunta que nosotros hacemos mucho, que es, ¿y vos cómo pensás que lo podrías pagar? Y eso es abrirle la cancha a un montón de gente. Contame sobre el equipo, sobre Mater Mycelium, que me parece que quedó fuera ahí de la grabación porque empezamos a hablarlo del principio. Sí. Bueno, te cuento un poco, creo que ya mencioné que somos 3. Uh-huh. Está Joseph, que es un genio, que aparte tiene muchísima experiencia en ceremonias, ¿sí? Es doctor en neurociencias, la verdad es que lo quiero muchísimo y la tiene muy clara, es un crack de las neurociencias. Después está Eli, que es una parte muy importante de nuestro equipo también, porque es nuestra coach ontológica y nuestra terapeuta. Es en quien confiamos el acompañamiento, las sesiones de integración del dispositivo. Como te decía anteriormente, no recomiendo hacerlo a solas. Obviamente esto es una recomendación y una sugerencia, cada persona toma una decisión, pero mi recomendación es poder capitalizar la experiencia a través de un dispositivo y un marco seguro y un entorno terapéutico. Y después vengo yo, que soy la cara visible, que me dedico a lo que es los medios, la producción de contenido. Yo soy quien arma las reuniones iniciales y hago los seguimientos cotidianos también. Las reuniones iniciales es donde asesoramos sobre la utilización de la microdosis, porque consideramos que todas las personas que quieren empezar el proceso tienen que estar informadas, porque una buena decisión se toma de esa manera. Y bueno, sería un poco la que organiza todo. Los chicos son más libres, son almas más libres, yo soy más la que estructura, y también soy especialista en neurociencias y coach en mindfulness, y la cultivadora del equipo. Cultivadora, qué grande, buenísimo. Y la cultivadora, sí, claro, el mundo fungi, a ver, es tan hermoso, Leo, ver un monotub pinear, ver crecer los honguitos. Pin se les llama al primordio. Es cuando recién nacen, que son muy peques. Es tan lindo y es una conexión tan especial cuando vos sabes, cuando los ves, es crear vida. Lo mismo pasa con las plantas. Tenés que lidiar con los medios de comunicación, pero tenés la terapia ahí de llegar a la habitación de cultivo y quedarte ahí.
No, lo disfrutamos un montón. Es terapéutico también para mí poder, Obvio. digo, fuera de lo que es el armado, el del dispositivo y todo lo que sostenemos como tríada, el, el poder conectarme con el cultivo, que es un espacio donde yo dejo todo. Me despojo de absolutamente toda preocupación y ahí soy libre también, ¿no? Viendo crecer, generando vida, lidiando con las contaminaciones si las hay. Eh, sí, nosotros tenemos uno que en el cannabis es hermoso y a ustedes les sirve un montón, pero el tricoderma a nosotros es nuestra peor pesadilla. Claro. El trico es nuestro peor enemigo, entre otras contaminaciones, pero es un mundo mágico. Realmente uno establece un vínculo con la medicina y lo haces desde un lugar de mucha amorosidad, mucha empatía y nada de exigencia. Hongos nutricionales. Los hongos nutricionales como el champiñón Agaricus bisporus y el shiitake Lentinula edodes se cultivan generalmente en sustratos orgánicos como paja, acerrín o compost. Estos hongos se alimentan de la materia orgánica presente en el sustrato y necesitan un ambiente húmedo y oscuro para su desarrollo. Los cuidados principales incluyen controlar la humedad, la temperatura y la ventilación, además de protegerlos de las plagas y enfermedades. Los hongos medicinales, como el reishi, Ganoderma lucidum y el Cordyceps sinensis, tienen propiedades medicinales y se utilizan en la medicina tradicional. Estos hongos suelen cultivarse en sustratos como madera, granos o una combinación de ambos. Requieren condiciones específicas de temperatura, humedad y ventilación para su crecimiento óptimo. Los cuidados incluyen mantener una higiene adecuada, evitar la contaminación y brindarles un entorno propicio para su desarrollo. Los hongos alucinógenos, como el psilocibio o los Psilocybe cubensis, crecen de forma natural en diferentes partes del mundo, pero también pueden cultivarse en casa. Estos hongos se desarrollan en sustratos ricos en nutrientes como vermiculita, arroz o mezclas específicas para cada genética. Requieren condiciones de humedad, temperatura y luz controladas durante su crecimiento. Es importante destacar que la producción y el consumo de hongos alucinógenos está regulada, está prohibida en algunas jurisdicciones. Hay que averiguar, hay que buscar, es necesario informarse sobre las leyes locales antes de intentar su cultivo. Esto es bueno decirlo porque si no, nos bajan el video. Así que reducción de riesgos, reducción de daños, all the time. Independientemente del tipo de hongos que desees cultivar, es esencial mantener un entorno limpio y estéril para evitar la proliferación de contaminantes. Los principales enemigos en el cultivo de hongos son las bacterias, los hongos competidores y los ácaros. Para prevenir estos problemas se pueden utilizar técnicas de esterilización y se deben mantener condiciones higiénicas en el área de cultivo. Siempre es recomendable investigar y seguir las guías y protocolos establecidos para cada especie en particular. El cultivo de hongos puede ser una actividad gratificante y fascinante, pero es importante abordarlo con responsabilidad y respeto hacia la naturaleza. Nosotros damos cursos para principiantes, porque también hay un lenguaje muy técnico que cuando accedes a los grupos, vos decís, wow, ¿qué es un Stiller Box o una Glove Box o un Shoe Box? Hay un montón de terminología que es relativa al cultivo, que está bueno explicarla, pero teniendo niveles de asepsia aceptables, eligiendo bien los granos, que es el primer sustrato, decidiendo cómo esterilizar ese sustrato, cómo esterilizar el grano, teniendo genéticas confiables y de buenos bancos de genéticas. Es posible, es re posible. Y de hecho hay muchos canales de intercambio donde no es necesario establecer un valor monetario para la adquisición de una genética, lo que sí por ahí requiere un poco de inversión inicial porque un par de tuppers de 35 litros te tenés que comprar. Claro. Sí. Pero nada que no sea... No es alucinante lo que tenés que gastar para poder comenzar con tu propio cultivo, con un tupper de 35 litros, un calentador de pecera, grano, sustrato
y algo sí para esterilizar, que puede ser una olla a presión o puede ser una olla común, los tiempos varían de esterilización. Anda. ¿Cuánto en promedio más o menos la primer compra, Maite? Y bueno, la verdad es que vivimos en un país que, bueno, todo sube muy Fluctúa. rápido, ¿no? Pero, sí, todo sube muy rápido, la inflación nos come crudos, pero yo creo que con un 25, 30 mil pesos, te armas 30 luquitas ya tenés. Si tenés un espacio... 30 luquitas, queriéndolo hacer, digamos, bastante prolijito, pero después podés reciclar, hay un montón de formas de cultivar, podés reciclar un bidón de 5 litros de agua, pero bueno, tenés que cuidar los niveles de asepsia, eso para mí es lo más importante. Vos encontrás un montón de tutoriales donde te cultivan unos maquenay adentro de un bidón de 5 litros de agua, y es posible, así que sí. Yo tiré un estimativo por si alguien quiere invertir un poco, después es darse maña. Yo creo que lo que hace un buen cultivador no es el dinero, sino cómo sabe utilizar los recursos que tiene. Bueno, Maite, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarme todo esto. Dejamos ahí el suspenso para la próxima y nos ponemos ahí de lleno a charlar sobre el tupper y todo lo que necesitamos ahí para cultivar, ¿sí? Cuando quieras, Leo, hacemos un vivo de vuelta. Un vivo, ya tiró Rockstar. Claro, la tipa se creía Mick Jagger. No, pero cuando quieras, inclusive puedo traer, si obvio está abierta la convocatoria, puedo traer cultivadores amigos que se puedan copar y pasamos genial. Tips. Así que sin duda no te hagas drama, que cuando nos quieras convocar te caigo con la muchachada. Qué buena onda, dale, de una. Dale. Me reprendo y ya vamos a empezar con directos y vivos, así que guardate la Rockstar que se viene. Los vivos en Radio Cannabis. Igual yo, a ver, debo reconocer, este es mi lado groupie, los recibo, o sea, escucho la radio y todo, siempre estoy como ahí, ay, salió un episodio, vamos a hacer el episodio, pero sí. Sin duda, cuando sea necesario, armamos una nueva reunión y te traigo la muchachada, que son unos aparatos y unos personajes divinos. Y la realidad es que como cooperativa de trabajo que vamos a armar, obviamente un poco consiste en esto, en divulgar, en difundir, en posibilitar que todo el mundo tenga su propio cultivo. De buena, qué lindo. Maite, hermosa tu visita en Cultura Psicodélica. Hasta la próxima. Te mandamos un abrazo gigante. Dale, Leo, que tengan una re linda noche y muchas gracias por la convocatoria, súper agradecida y me encantó estar. Dale, un abrazo grande a todo el equipo ahí de Mater Mycelium. Saludos al grupo, a los grupos donde estás ahí coordinando y pasando info. Un placer andar por ahí también. Así que nos vemos por esos grupetes y nos vemos acá en Cultura Psicodélica la próxima. Abrazo grande. Dale, abrazo grande. Besote. Cultura Psicodélica. IAM, Instituto Argentino de Hongos Medicinales. Un reino al servicio de la salud mental y espiritual. La reducción de daños se ha convertido en un enfoque clave en la política de drogas, reconociendo que la abstinencia total no es siempre una meta realista. En cambio, se busca brindar alternativas pragmáticas que ayuden a reducir los riesgos y daños asociados con el consumo de sustancias. A través de un conjunto de políticas, programas e intervenciones, la reducción de daños se propone atender las necesidades de las personas que consumen drogas, fomentando su bienestar y protegiendo su salud. Estas medidas van más allá de la prohibición y la estigmatización y se enfocan en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud mental, la reducción de la criminalidad y la integración social. Este es un espacio para hablar de todo esto. Bienvenidas y bienvenidos
a la columna de reducción de daños con Ana Laura Fontán. Hola Ina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias primero que nada por haber aceptado nuestra invitación a participar de nuestro programa Cultura Psicodélica en esta oportunidad en Radio Cannabis Argentina. Te agradecemos todos. ¿Quién es Ina? Así rapidito en la vida real. ¿Y cómo llega a Chill and Safe? Dale. ¿Cómo nace Chill and Safe? Bueno, yo soy María Inés González Castro, soy licenciada en Trabajo Social en la vida real, soy acompañante terapéutica y operadora en adicciones. Y Chill and Safe es creación mía, es un invento mío. Espectacular. Es algo que nace hace aproximadamente 4 años, luego de Time Warp, que fue algo que me dejó como bastante marcada en el sentido de tener la sensación de que tenía que hacer algo, como sea, aportar mi granito de arena, como para que eso no vuelva a suceder. Y bueno, me había contactado en su momento con otras orgas que ya existían en el país para ver si podían venir a Mar del Plata, porque yo veía que en verano, que acá es una ciudad turística y hay bastante vida nocturna, sobre todo en verano, veía que estaban pasando cosas y que podía llegar a producirse algún, digamos, time warp acá. Y bueno, la respuesta fue que ellos no podían venir a Mar del Plata. Y bueno, decidí empezar algo yo, obviamente sin financiamiento, sin apoyo legal, sin apoyo estatal, sin apoyo de ningún tipo, y sola. Y estuve varios años sola, recién hace muy poquito que tengo algunos voluntarios, y que son fluctuantes también, porque obviamente yo al no tener financiamiento no tengo ni un viático para pagarles, entonces no se sostiene en el tiempo, lamentablemente. Mujer bueno, y titánica. Sí, algo así porque bueno, hubo un momento en donde yo tuve la posibilidad de empezar a testear y decidí hacerlo, no sin miedo, porque obviamente sabía a lo que me atenía, digamos, sabía que podía quedar hasta detenida, sabía que podía quedar en prisión, sabía que podía tener amenazas de los narcos, que de hecho las tuve, y bueno, me arriesgué, porque no sé por qué. Porque el que no arriesga no gana, Ina. Sí, supongo que por eso me arriesgué. Creo que es una impronta que llevo de trabajadora social, que somos un poco así, porque en nuestra tarea muchas veces también nos arriesgamos cuando entramos a una villa, cuando entramos a determinado hogar con parientes que sabemos que son abusadores, que son violentos, y también nos arriesgamos. Cuando acompañamos a una víctima a hacer una denuncia de maltrato, o sea, son todas situaciones que son de riesgo, la verdad es esa, y cada vez más. Desde el lado holístico los veo como si fueran los mediums entre la vida supuestamente real y la vida que está por debajo, por las sombras. Qué buena comparación. ¿No? Qué buena comparación. Sí, es un poco así. Porque son ustedes quienes nos muestran todas esas cosas que como sociedad nos hacemos los tontos o directamente no queremos ver porque está. Sí, es cierto, eso es una excelente reflexión. La sociedad tampoco quiere ver no solo la cuestión de los consumos, sino en el caso de la pobreza pasa lo mismo. Fíjate que son los nadies, los olvidados, todo el mundo nadie piensa en que hay gente que se muere de hambre todos los días, que tiene todos los derechos vulnerados, que son víctimas de abuso, de violencia. Nadie se acuerda de eso. Gente que no tiene trabajo, que no tiene nada, ¿no? Es como que el día a día sigue corriendo y toda esa gente que se muere todos los días, nadie se acuerda. Y lo mismo pasa con las cuestiones de consumos problemáticos, y no problemáticos, con las cuestiones de los consumos también, porque también se están muriendo personas que no tienen ni adicción, ni consumo problemático, que solo tienen un consumo recreativo y responsable, como cualquier otro consumo, el de alcohol, que es legal, pero también puede ser complicado o no. Entonces,
hay también como una hipocresía en esa cuestión, ¿no? Todo bien que alguien vaya a un bar y se tome una cerveza o 20, incluso todo bien si esa persona después choca con el auto porque está alcoholizada y no pasa nada. Ahora, cuando alguien muere porque tomó una pastilla adulterada, era un drogadicto, y que se joda por drogadicto y con mis impuestos no hagamos reducción de daños. Es como el discurso que aparece. Es que creo que pasa un poco por ahí. Hay una sociedad un tanto careta, pero tiene que ver con el sistema y con la bajada de línea educacional que nos brindaron. Entonces, qué importante estos espacios y qué importante que empecemos a abrir las voces. Pues, por eso Sí. nos considero mujeres titánicas, atrevidas, valientes, y que vamos al frente mostrando y abriendo estos caminos, ¿no es cierto? Y tenemos derecho a consumir lo que querramos, pero siempre con información. Todo es mejor, porque la información nos hace libres, soberanos, poderosos, y podemos accionar desde un lugar a sabiendas lo que estamos haciendo o no. Entonces, qué importante que vos puedas, de alguna u otra manera, contarle a un prójimo que va a estar consumiendo una sustancia, si es de buena calidad o de mala calidad. Exactamente. Uno tiene derecho a saber lo que está consumiendo, a consumir de manera informada, como consumimos cualquier otro producto, digamos, ¿no? Y esa comparación a veces genera como mucho ruido en la sociedad que es tan punitivista y prohibicionista por culpa de que el sistema lo es. Pero bueno, en definitiva es así, digamos. Es un consumo como cualquier otro consumo dentro de una sociedad capitalista súper consumista que nos propone todo el tiempo el consumo de todo tipo de cosas para tapar dolores, para todo, para ser parte, para sentirse parte del sistema y del resto, para poder identificarse con los demás, para todo está mediado por los consumos, todo está mediado por los consumos, digamos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Esto también. Y de hecho, la propuesta hoy del mundo de la noche también es el consumo. Entonces, como que por un lado está la propuesta, que es casi un mandato, y por otro lado nos hacemos todos los tontos, y cuando hay algún hecho desafortunado, que se jodan por drogarse, cuando en los eventos venden las pastillas, ¿no? Entonces es como una doble moral, un doble discurso que es perverso también. Totalmente perverso. Cultura psicodélica. Entonces, Chill and Safe, vos, Ina, ¿cómo se manejan? ¿Qué es lo que hacen exactamente? ¿A dónde vas? ¿Con quiénes vas? Contanos un poquito. Bueno, nosotros lo que hacemos, hay como varias patas del proyecto, ¿no? Una claramente es el Instagram, con todos los posteos a través del Instagram, que damos muchísima información que la verdad que no la brinda nadie. Es información basada en evidencia de todo tipo, y hay mucha data, y todo el tiempo, todos los días estamos subiendo nueva información, y los testeos con los alertas que subo. Cuando hay un testeo con algo que puede ser potencialmente peligroso, subo una alerta y subo el video. Entonces, por un lado, eso que es la parte de la información a través de las redes. Después, por otro lado, está el servicio del testeo concreto, que ahora estoy testeando un cromatógrafo, que es una técnica mucho más sofisticada que la que yo venía brindando, que es la técnica colorimétrica. Ahora estoy con una técnica más sofisticada y se brinda ese servicio. Después, por otro lado, tenemos la parte de talleres, cuando doy charlas, cuando doy talleres, que no es mucho, pero bueno, es algo, es lo que se puede, ¿no? Que para este año se vienen varios talleres nuevos. Después tenemos la pata de lo que es concretamente ir a eventos, que si bien no me llaman mucho para testear, sí me llaman un poquito más para lo que es la reducción de daños en general, que se trata de tener un stand en donde brindo agua, en donde tengo folletería informativa, en donde atiendo yo si se produce alguna descompensación o algo, y en todo caso articulo con el servicio de enfermería, si es algo que tiene que ver con una descompensación médica,
y no, por ejemplo, una crisis de ansiedad o algo leve que lo puedo atender yo o que lo podemos atender nosotros. Entonces articulamos con el servicio de enfermería. También la cuestión de no permitir que se vulneren derechos, porque cuando a veces ha sucedido que quieren echar a la persona descompensada, yo lo impido, ¿no? Que la atiendan adentro, que no la saquen, que no la dejen afuera. Así que hay una cuestión fuertemente también de posicionarnos desde ese lugar. Y también la cuestión de los protocolos de género, que hice y confeccioné protocolos de género para nocturnidad basados en los protocolos que me facilitaron de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo que ellos utilizan. Y lo hice como para que todos podamos disponer, desde una persona que va a un evento hasta un productor, y cuando yo voy a eventos aviso que voy a estar aplicando esos protocolos de género para prevenir situaciones de violencia, discriminación por género y abusos y toda esa gama, digamos, de cuestiones de violencia. Así que eso, bueno, recorro las pistas, obviamente buscando personas que puedan estar en un estado en que necesitan tal vez descansar, tal vez comer un dulce, tal vez hidratarse. Y bueno, a veces también realizamos juegos con premios, como que son juegos educativos, para que las personas aprendan lo que es casi lo más importante, que es la interacción de sustancias, para no hacer mezclas que puedan resultar letales, ¿no? Entonces, como una motivación, hacemos un juego con premios para que, bueno, en el momento indicado, que es ese, cuando están consumiendo, puedan saber cuáles son las mezclas que no son recomendables para nada. Un espectáculo, te estoy escuchando, y una especie de ángel poniendo luz en situaciones oscuras. Nada, quería preguntarte esto, y es una pregunta más personal hacia Ina. ¿Desde dónde te motivaste a hacer tanta experiencia al servicio del prójimo? Porque eso es amor, Ina. Sí, yo siempre le digo que los amo, y es verdad, y es mutuo, porque ellos me devuelven el amor de mil maneras, y la verdad que se generó algo inédito, algo que ninguna orga había generado, una comunidad, porque es una comunidad de personas que se ayudan un montón entre sí, a través mío, y también cuando están ellos en los eventos también se ayudan, ¿no? Pero a través mío también sucede que se ayudan entre sí, y es re lindo lo que se está generando, ¿no? La interacción entre la gente, como a través mío cuentan cosas. Por ejemplo, me pareció que alguien se descompensó en un evento, averiguar, entonces yo lo pongo y empiezo a averiguar, y otra gente se solidariza y cuenta, sí, yo vi tal cosa, yo vi tal otra. O lo mismo con los reportes, que también los subo a historias, cuando alguien tuvo un problema con alguna pastilla o cualquier sustancia en particular, enseguida me lo cuenta para que yo lo suba y prevenir accidentes. Se generó, la verdad, todo esto que siempre decimos, la pérdida del lazo social, que es lo que genera también los consumos problemáticos y otras problemáticas sociales, acá es como que se está reconstruyendo, es increíble. Todo lo que nos hace mal, acá se está empezando como a consolidar. Se está dando que hay un grupo humano fijo que están todo el tiempo ahí ayudando, respondiendo, leyendo, compartiendo contenido para que otros lo puedan ver, avisándole a las personas que por ahí empiezan a consumir, que inmediatamente lean mi página para prevenir, para reducir daños. La verdad que se dio algo que yo esto sí que jamás me lo imaginaba, y es increíble. Qué hermoso lo que estás contando. Esto es simplemente expansión en momentos de tomas de conciencia. Y sí. ¿Y qué pasa con tu vida, en la vida diaria, Ina? ¿Cómo te relacionas con todo esto que te está pasando? Que es todo un servicio puesto a la comunidad, al cual no estamos acostumbrados, y que recae sobre todos los que estamos articulando esta temática, que es tan importante, que tendría que bajar línea desde arriba, desde nuestras políticas gobernantes, porque sí, es parte de la vida misma, la reducción de daños en todos los aspectos. Entonces, ¿qué pasa con Ina en la vida misma
con respecto a esto, a lo que estás dedicando de alguna u otra manera a tu vida. Cultura psicodélica. Sí, la verdad que estoy dedicando mi vida y como te podrás imaginar, no me falta estigmatización alguna por parte de toda la sociedad, salvo de las personas que creen en la reducción y entienden la reducción de daños. Te podrás imaginar que doña Rosa, la vecina, el almacenero, la compañera de trabajo, el padre de alguna persona con la que yo trabajo desde mi profesión, colegas, incluso te podrás imaginar que me discriminan, me estigmatizan, me juzgan. Sí, la verdad que recibo el impacto que reciben todas las personas, ¿no? que estamos en esto, lamentablemente. Por eso también siempre decimos salir del closet psicoactivo y cuesta muchísimo porque son personas que reciben violencia, que reciben ataques, que reciben que los echen del trabajo, que reciben que las familias los echen de su casa o caer presos por una tuca como está pasando ahora, que es irrisorio ya, es irrisorio personas que están en el ReproCam quedar detenidos por una tuca, o sea, es para reírse o para matarse, no sé. Sí, totalmente, para reírse o para matarse, pero son cuestiones que nos atravesan en la vida misma, por eso lo importante es abrir estos espacios, lo vuelvo a decir, espero que podamos expandir y que nuestras voces puedan llegar cada vez más y más lejos, porque necesitamos apoyo de parte de nuestros gobiernos para que esto sea una cuestión de Estado y que sea tan importante como aprender lenguas, matemáticas o ciencias naturales. Dentro de las ciencias de la naturaleza debería estar la reducción de riesgos. Sí, totalmente, es que se tendría que dar desde primaria. De hecho, la ESI, que es ley y que es obligatoria, incluye hablar de la cuestión de los consumos problemáticos y en la mayoría de las escuelas no se hace. Y esto tendría que estar desde este modelo de la reducción de daños y también tendría que ser ley y tendrían que, digamos, tomar cartas en el asunto para que esto se cumpla, ¿no? Y que no sea letra muerta la ley, que realmente se cumpla. Porque la prevención es eso, empieza en el jardín y tiene que estar, se tiene que cumplir. Porque además es una gran hipocresía, porque la guerra contra las drogas no mató ninguna droga, la droga circula como pan caliente, pero lo que no circula es la prevención, entonces es una locura. Si las pastillas están a mano de cualquier persona y las están consumiendo porque es un hecho, ¿cómo vamos a negar a hablar del tema? La verdad que es de locos. Es de locos y tiene que ver con negociados que nos exceden. Entonces, qué bueno que estemos despertando y que seamos cada vez más y que podamos llevar estos mensajes que nos expanden, que nos abren la conciencia. Entonces, Ina, contanos un poco los testeos, que queremos saber cómo testeás, así rápidamente, como para ir redondeando esta hermosa charla, esta hermosa nota, que da para muchísimo, para muchísimo más. Pero bueno, fuimos haciendo un pantallazo de qué es Chill and Safe, cómo nació, qué pasa con toda tu vida en general con respecto al servicio que brindás. Entonces, ¿cómo testeás, Ina? Cultura psicodélica. Tengo unos reactivos que se llaman reactivos colorimétricos, que son unos reactivos químicos que justamente lo que otorgan es un color determinado que tiene un significado. O sea, cada color significa no una sola sustancia, sino varias sustancias, y esa es por ahí un poco la limitación. Entonces, cuando yo coloco una muestra de alguna droga, digamos, y luego le coloco por encima el reactivo, me va a dar una coloración que va a tener un significado. Que no va a ser uno solo, ya te digo. A veces un color puede significar 50 sustancias diferentes, entonces es difícil precisar realmente qué es lo que tienen, cuál es el adulterante que fue usado en la droga, en la pastilla, en lo que sea, ¿no? Porque testeo todas las sustancias. Y por eso es que ahora comencé a testear en un cromatógrafo, que es una máquina, es otra cosa mucho más sofisticada, que por supuesto no la uso yo, la uso un bioquímico. Y en esa máquina ahí tenemos una precisión y sabemos a ciencia cierta
cuál es el adulterante que fue utilizado y sus porcentajes. Y se testean varias sustancias, o sea, podés testear desde una Todo. pastilla Todo. o Sí. tanto, vamos Todo. a decirles por su nombre, LSD, cocaína, LSD, cocaína, ketamina, MDMA. ketamina, MDMA, TUSI, o sea, el MDMA puede ser en cristal o en pastillas, TUSI, se puede testear psilocibina también, todas las sustancias. Qué interesante, qué bueno y qué buena acción poder, ya que nada, uno ha decidido hacer uso de cierta sustancia, poder hacer un buen uso y no un mal uso, así en todos los aspectos de la vida. Exactamente. Bueno, Ina. Sí, es empezar a aceptar que la humanidad desde siempre, históricamente, siempre tuvo consumos de sustancias a nivel recreacional, o al principio eran distintos, no eran recreacionales, pero bueno, eran, no me sale ahora, las tribus tenían reglado más. Sí, terapéuticas y también, bueno, no me sale, era como un consumo más reglado, pero bueno, tenían consumos también. Y es empezar a aceptar que no existe el hombre sin el consumo, no existe una humanidad sin sustancias, incluso los animales, hay un video que está buenísimo que muestra cómo los animales también consumen sustancias. Entonces es empezar a aceptar que esto está y que no está mal si lo hacemos con responsabilidad, con conciencia, con conocimiento de causa. No está mal, y decir que está mal es una postura moral y judeocristiana, digamos, pero si hablamos de salud pública, no está mal o no está más mal que fumar un cigarrillo, o no es peor que comer harina blanca, o no es peor que consumir grasas trans, digamos, o que hacer mucho ejercicio físico, que tampoco es tan saludable, o que consumir agua con nitratos y todas las cosas que tiene en el agua, o verdura fumigada, digamos, los riesgos y los daños son más o menos los mismos. Incluso hoy por hoy se están estudiando y en algunos países ya hay tratamientos que se están haciendo con psilocibina, bueno, ni hablar con cannabis, con MDMA también y con LSD, y hay grandes investigaciones que se están lanzando porque hay tratamientos que se están llevando a cabo, sobre todo psiquiátricos, con estas sustancias. Entonces, digamos, no solo que los daños tal vez no son tan grandes como creemos o nos quieren hacer creer, sino que también tienen un uso terapéutico o potencialmente pueden tenerlo. Nosotros somos fieles activistas de todas estas ancestrales terapias que siempre hemos sido usuarios, que la sociedad, por bajada de línea del sistema, lo quiere entender de otra forma, es otro tema, y son todos diferentes puntos de vista. Así Totalmente, y activistas de la libertad también y de los derechos humanos y de la libre decisión de un adulto, siempre hablando de adultos, ¿no? También es eso, del libre albedrío de un adulto. El libre albedrío. Está en el artículo 12 de la Constitución. El derecho al gozo. El derecho al goce, que no hablamos de eso y es súper importante también, ¿no? Que está dentro de reducción de daños. Por eso nosotros tenemos la mirada de que reducción de daños es en la vida misma. Como bien dijiste recién, en lo alimenticio, en los productos que nos venden, en una olla con teflón, en un dentrífico con flúor que nos calcifica la glándula pineal y así, pero infinidad de cosas que en definitiva son bajadas de líneas de un sistema que nos prefiere cuadraditos y sin mucha información para poder controlarnos y que seamos empleados de su trabajo. Totalmente de acuerdo. Hermosa nota, Ina. Te agradezco un montón por haber participado. No, a vos. Te cedo la palabra para que nos cuentes sobre tus redes, dónde encontrarte, cómo apoyarte, cómo vincularnos con ustedes. Bueno, las redes son chill-and-safe
y ahí me escriben y respondo todos los mensajes. Antes, en el momento, ahora ya son muchas personas, así que por ahí tardo un par de días, pero responder siempre respondo. Y bueno, la persona que quiera colaborar es un alias, es Chill and Safe, todo junto con minúscula, y más que bienvenido porque bueno, dependemos de las colaboraciones, esto es toda autogestión, no tenemos, a diferencia de todo el resto de las organizaciones, nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento. Lo importante sería empezar a tener, porque eso exponencia todo. Así que todos los que quieran colaborar con Chill and Safe, bienvenidos a brindar su aporte desde el lugar que cada ser lo considere. Siempre es bienvenido. Sí, y muy agradecido. Y se reutiliza para seguir haciendo actividades, viajar y testear en lugares en donde nunca se testeó, dar talleres, ir a eventos, subir contenido, o sea, yo estoy 24/48 con Chill and Safe. No es que es un ratito, es todo el día. Es parte de tu vida. Me encanta. Es mi vida. Y claro, el resto es parte. Hermoso, Ina. Mi vida es Chill and Safe. Gracias por este servicio, hermoso. No voy a dejar, que yo lo disfruto muchísimo. Voy a dejar toda tu data también para que puedan conectarse con ustedes. Te agradezco una vez más por esta hermosa nota para Cultura Psicodélica. Te abrazo fuerte, Ina, y sigamos para adelante. Hermosa. Sigamos para adelante porque la información es poder y nos hace libres, siempre. Gracias. Hermoso. Gracias a vos. Beso grande. Besos. Muy bien, en este episodio 17 encontramos hermosos testimonios. Qué lindo contar con este. Cuando no hablamos con nadie, somos de preguntarnos así, ¿habrá gente pensando como nosotros o intentando ir por estos caminos? Bueno, sí, recontra sí, ¿no? Hay un montón de gente que estamos en esta ruta, en este trip, y es un placer compartirlos con todos ustedes y con Anita, que hoy me acompaña. Hoy no estamos con el Doc, nos está escuchando, le mandamos un abrazo y seguramente en el próximo ya lo tendremos. Anita, ¿disfrutaste el programa? Hermoso programa, como los micelios vamos tejiendo redes por debajo para poder expandirnos, pero redes de la naturaleza, porque como dijiste al principio del programa, las redes que hoy tenemos presentadas como tecnología es una hermosa herramienta a utilizar, pero con la que hay que ir con conciencia para que justamente todas estas ansiedades no nos superen y no nos abrumen y no nos chupen. Así que hermosísimo programa, dos hermosas mujeres que nos vinieron a contar sus experiencias, sus caminos recorridos, sus actividades y sus servicios a la comunidad, que no es menor. Las abrazamos fuertes, gracias por haber participado. Gracias, Leo, por esta hermosa edición de programa número 17, y así le damos cierre a esta hermosa programación. De una hermosa noche. Gracias, Ana. Abrazo grande para vos y un abrazo grande a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado este 17º podcast sobre una de las manifestaciones culturales menos difundidas y más estigmatizadas, la de los psicodélicos. Este trip recién comienza. Hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Soy Leo Mesa y hoy junto a Ana Laura Fontán, pero con el doctor Carlos Laje también, hacemos cultura psicodélica. Chau.
Este programa es presentado por Fundación Dr. Carlos Laje, www.fundaciondoctorcarloslaje.com.ar, IAM, Instituto Argentino de Hongos Medicinales, y Cooperativa Flor de Vida, www.copeflordevida.org. Encuentra este episodio luego del estreno, en todas las plataformas. Cultura psicodélica.